Bueno, gracias, Víctor. Gracias por la invitación a todos los amigos del observatorio. La verdad que yo he participado poco en las columnas diarias del observatorio, pero los leo a todos y los conozco. Ahora los conozco a muchos de ellos. Puedo juntarle la cara con el nombre. Hasta ahora eran solo nombres, a excepción de Víctor, que es un viejo amigo. Yo pensé en hacer una exposición que de alguna manera vinculase todo lo que acaba de decir Víctor al mundo en el que estamos viviendo y el mundo que quedará de esta absolutamente desconocida situación generada por esta pandemia universal. Es la primera vez en varias generaciones, yo diría, en la humanidad, en que una pandemia afecta al conjunto total del planeta, no deja lugar sin desarticular, sin desarmar. Y por lo tanto, lo que salga de acá, no se puede hacer ninguna predicción, más o menos uno lo que puede ver es ciertas tendencias. Pero yo quisiera brevemente referirme a un punto antes del tema de la pandemia, que es que esta pandemia, a mi modo de ver, no es sino la explicitación, bajo la forma de una enfermedad, de la profunda crisis que corroía todo el sistema global económico, financiero, capitalista, desde principios del siglo XX, y si ustedes quieren con mayor claridad, a partir de la crisis del 2008. Eh, a, las, a las características crisis cíclicas del capitalismo, que han estado ya explicadas y dibujadas por gente que se ha dedicado a eso, yo creo que esta tenía un carácter estructural mucho más profundo y que estaba determinada y está determinada por la hegemonía omnímoda y de última apelación que tiene el capital financiero en la composición actual del sistema capitalista. Es decir, es un sistema que ha dejado de estar regido por el principio de la producción de mercadería para, como dice Marx en el inicio del capital, el capitalismo se caracteriza por una incesante circulación de mercadería, por la creación de dinero ficticio, de dinero financiero. Y eso ha generado una crisis y una burbuja a escala global que se ha ido manifestando de distintas formas en distintos lugares y que con la pandemia, a mi modo de ver, estalló. Si tomamos nosotros unos años atrás de la pandemia, como dato importante, la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, creo que en esa elección se puede vislumbrar un poco cuáles son las contradicciones y las características de esa crisis. Yo fui uno de los que consideraba que la elección presidencial de Donald Trump era mejor que la elección presidencial de Hillary Clinton. Yo consideraba y sigo considerando que Hillary Clinton y el Partido Demócrata expresan de manera pura y llana al capital financiero, en tanto que Donald Trump, de una manera oscura, caprichosa, bastante tortuosa, expresa los intereses de la economía industrial norteamericana en crisis absoluta, antes de la elección de Trump, y que Trump de alguna manera volvió a poner en marcha. Es decir, revirtió de alguna manera la tendencia que hasta ese momento era predominante del capital norteamericano de radicarse fuera de los Estados Unidos, generando todo un núcleo en el centro de los Estados Unidos de enorme desocupación y pobreza. Trató de revertirlo para que ese capital volviese a invertirse en los Estados Unidos y generase trabajo, cosa que en gran parte tuvo éxito. Donald Trump logró las cifras más bajas de desocupación en los últimos 50 o 60 años de la historia norteamericana. En ese sentido, la política de Trump fue
fue efectiva, eficaz y exitosa, porque además creo que Trump asumió, siempre bajo su manera poco ortodoxa de ver las cosas y sobre todo de expresarlas, asumió la idea de que los Estados Unidos eran una potencia declinante, que en lugar de expandirse debían retirarse, concentrarse sobre sí mismos y aflojar con ese intento de gendarme universal que le habían impuesto los gobiernos demócratas y republicanos de los últimos 50 años. Y en parte logró ese objetivo Donald Trump. Donald Trump logró retirarse de Afganistán, logró retirarse del Medio Oriente, o por lo menos generar una nueva situación en el Medio Oriente donde los Estados Unidos tienen una presencia menor que la que han tenido tradicionalmente, y dedicarse a tratar de consolidar la situación interna económica de los Estados Unidos. Eso generó una enorme campaña de desprestigio a la que el propio objeto del desprestigio no contribuía, o contribuía muy eficazmente, porque es bastante fácil desprestigiar a Trump, una campaña de desprestigio dirigida desde los sectores de lo que se llamaba el Estado profundo norteamericano, que son los sectores del capital financiero enquistados cancerígenamente en el aparato del Estado norteamericano. El reconocimiento de que los Estados Unidos es una potencia declinante y que de una u otra manera el mundo, el escenario internacional, ha dejado de ser un escenario unilateral para convertirse en un escenario multipolar, con diversos polos, ni siquiera con diversos lados, sino con diversos polos de poder. Es una de las grandes cosas que creo que hay que adjudicarle a Donald Trump, que parece un loco, pero no es un loco. Digamos, ningún loco llega a la presidencia de los Estados Unidos. Y esto lo llevó a ponerse de frente al otro gran problema, que es el surgimiento de China como la gran nueva potencia emergente del siglo XXI. A partir de la muerte de Mao Zedong y de la aparición de Deng Xiaoping, China trató de acumular toda la experiencia productiva y financiera del capitalismo, y bajo un régimen de alta concentración del poder político y con una participación del Estado absoluta y total, logró generar la economía más dinámica del mundo contemporáneo, la economía más dinámica de la actualidad, con tasas de crecimiento que ningún otro país puede acercarse, más que otro pequeño país que está al lado de China, que también tiene tasas de crecimiento extraordinarias, si bien desde un escalón inferior, que es Vietnam. Entonces, a esto se le suma, me parece, en este cuadro prepandémico, la declinación casi irreversible de Europa como poder mundial. Europa ha perdido densidad de poder, cada uno de sus países es menos poderoso que hace 50 o 60 años. También la hegemonía absoluta del capital financiero sobre el proceso de unificación europea ha sido nefasto para este propio proceso de unificación europea, con la aparición de todos los antieuropeístas y los partidos antieuropeístas en cada uno de los países, algunos con mayores características fascistoides que otros. No es lo mismo Vox en España que Marine Le Pen en Francia. Marine Le Pen de alguna manera forma parte de la tradición francesa. Y Europa ha perdido intensidad, ha perdido poder y tiene graves conflictos que vivió Francia, por ejemplo, durante todo el último año anterior a la aparición de la pandemia. La pandemia, a mi modo de ver, ha puesto en evidencia todas estas crisis,
todas estas situaciones. Y en aquellos países en donde había una crisis larvada de poder, una crisis económica tapada por una apariencia de bienestar perpetuo, la pandemia ha causado una catástrofe sanitaria y en cierto sentido una catástrofe social. Lo que ocurre en España, el problema de España con los geriátricos, y uno dirá, bueno, pero ustedes los argentinos también tienen problemas con los geriátricos. Sí, pero los argentinos no formamos parte del mundo del bienestar europeo. De todas maneras, seguimos formando parte del mundo periférico. Toda la privatización del sistema de salud pública, del sistema de cuidado y guarda de niños y ancianos, ha generado una catástrofe de salud en este momento, está ocurriendo en este momento. ¿Cómo nos encontró a nosotros en América Latina? Nos encontró mal. Afortunadamente a los argentinos nos encontró bien, pero en América Latina nos encontró mal. ¿Por qué? Estos son elucubraciones que después conversaremos, por lo menos es mi punto de vista. La decisión de los Estados Unidos de retirarse de los escenarios mundiales donde había desarrollado su política en los últimos 60, 70 años, Medio Oriente, Europa, el enfrentamiento con Rusia, etc., hizo necesario y casi como consecuencia obvia el concentrarse en su propio espacio geopolítico que lamentablemente somos nosotros, es América Latina. Y América Latina vivió con la aparición de todos estos gobiernos que hoy nos rodean las consecuencias de ese retroceso norteamericano del escenario mundial y su actitud introspectiva, digamos. Eso se tradujo en concreto en la aparición de Bolsonaro, que es verdaderamente un caso especial, la aparición de Lenín Moreno y la traición a toda la esperanza que había generado Correa, con gente que había participado activamente en el sistema de Correa. Ecuador es un país muy difícil de entender para nosotros, porque a mi modo de ver es un país que no tiene resuelto su Estado Nacional. El Estado Nacional ecuatoriano es simplemente el acuerdo entre las tres oligarquías regionales en que se divide el Ecuador. Es un acuerdo, cada uno se lleva una parte. Chile, que ya lo teníamos de antes, y el golpe de Bolivia. Todo hacía entender que lo lógico era que en la Argentina volviese a ser reelecto Macri. Es decir, el sistema universal y el sistema norteamericano se jugó a favor de eso. No porque a Trump le preocupe especialmente Macri, porque son amigos o porque son comerciantes los dos. No, el tema es que Estados Unidos prefiere tener siempre un gobierno pro mercado, un gobierno de corte y de características liberales a un gobierno nacional y popular, por más que este gobierno intente mantener buenas relaciones con los Estados Unidos. Pero contra todas esas expectativas y sobre todo contra la inversión en dinero que se hizo para que Macri fuese reelecto, los argentinos le ganamos a Macri y pusimos de presidente a Alberto Fernández. A mi modo de ver, uno de los grandes hallazgos, no él, sino la decisión de elegir a Alberto Fernández, porque en su síntesis política, Alberto Fernández de alguna manera expresa la relación de fuerzas que existe en el pueblo argentino. Es decir, el pueblo argentino no está atravesando un periodo chavista, digamos, para ponerle un adjetivo, ni un espíritu de gran alza fervorosa de transformaciones, sino que lo que quiere es salir un poco del marasmo en que lo sumieron los 4 años de Macri y la tensión política permanente de la llamada grieta que en los vastos sectores de la Argentina que no se dedican profesionalmente a la política, le cansa. Lo gasta, le pudre. Dice, así no se puede seguir. Alberto, de alguna manera, expresa, a mi modo de ver, esas características, y
genera con la Argentina, el gobierno de la Argentina, un espacio que es diferente al conjunto y la totalidad de los países que lo rodean, de los países limítrofes. Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil. O sea, estamos rodeados de gobiernos que no son ideológicamente, quizá no políticamente todos ellos, pero ideológicamente hostiles. Después podemos discutir cuál es el grado de hostilidad de la calle, o digamos, y el grado de actitud pro mercado de la calle, que seguramente es menor y diferente a la de Piñera en Chile, etcétera, pero básicamente es un gobierno que está contra todas estas cuestiones del Estado y eso. En ese marco aparece la pandemia. Y a mí me da la impresión que el gobierno de la región que más claro tenía el papel del Estado, el papel de una sociedad, de una comunidad organizada, si ustedes quieren, para usar ese término, de una sociedad en condiciones de autodisciplinarse para resistir un embate de esas características, era el gobierno argentino. No hay alrededor nuestro un gobierno que pudiera expresar esa política, y creo que la política llevada adelante contra la pandemia por parte de Alberto Fernández ha sido un éxito, porque cuenta con el apoyo dificultoso, esforzado y en muchos casos de un enorme sacrificio de la mayoría de los argentinos. De la mayoría de los argentinos. En ese sentido, estoy viendo acá si me permiten, una ayuda a memoria que me hice. En ese sentido, el desprestigio de los gobiernos de Lenín Moreno, de Piñera y de Bolsonaro como producto de su fracaso en gran parte en enfrentar la pandemia, pone las cosas de otro lugar. Yo creo que con Bolsonaro, lo pensé siempre, creo que con Bolsonaro va a terminar pasando algo parecido a lo que pasó con Collor de Mello. Brasil es demasiado grande, es demasiado importante, tiene un peso geoestratégico demasiado grande como para que un patán, un verdadero idiota, gobierne ese país. Alguien va a tomar una decisión si no se logra que por una vía electoral o cosa por el estilo, Bolsonaro sea reemplazado. Alguien va a tomar una decisión. De esta pandemia, particularmente, creo que China sale fortalecida, los Estados Unidos tienen elecciones en noviembre y de ninguna manera es claro quién puede ganar. Los dos candidatos son para llorar. Uno es Trump, que conocemos, y el otro es Biden. Biden es un tipo que casi tiene Alzheimer. Es decir, da discursos y se olvida las palabras. Es un anciano de 70 y pico de años, 77, 78 años, casi valetudinario, es un desastre, y detrás de él en realidad está el Estado profundo norteamericano, que quiere volver al mundo previo al mundo de Obama, al mundo de las intervenciones militares, al mundo de los bombardeos a Siria. Esa es la idea que tiene Biden de la política exterior norteamericana. Todo eso adornado con la idea de un país que sea como la Suecia socialdemócrata y todo eso, pero eso son pamplinas. Lo esencial del asunto es que los norteamericanos tienen para elegir entre Biden o Trump. Trump no la tiene todas consigo porque, entre otras cosas, hay muchos estados en los que la política contra la pandemia tiene efectos negativos. Es decir, la costa este, por un lado, California, Trump pierde las elecciones, y lo importante de analizar las elecciones norteamericanas no es tanto las encuestas a nivel global del país, sino estado por estado, porque tienen un colegio electoral, de modo tal que la cantidad de delegados que lleve cada estado es el que determina la presidencia.
Tiene que ganar Texas indefectiblemente, y con eso tiene otro problema. Trump, como muy bien lo explica Alfredo Jalife Rame, el mexicano, tiene otro problema, que es el precio del petróleo. Si en noviembre, dice Jalife Rame, no se logra un precio del petróleo más estable y superior al depreciado valor que tiene hoy, Trump no gana en Texas, y si no gana en Texas y no gana en California, pierde las elecciones. Le queda Florida, que también es un estado republicano, y ahí está atado necesariamente al voto gusano, al voto del mundo cubano caribeño de Florida, que es profundamente republicano y lo que quiere es voltearlo a Chávez. Me contaban que en realidad la comunidad venezolana en Florida, que es relativamente menor que la cubana, es mucho más rica. Los tipos de guita de Venezuela se han ido a Miami y han llevado su fortuna, y desde Miami están encabezando el lobby para que Trump se decida a invadir o a hacer algo en Venezuela, y son los que incentivan el bloqueo al que está sometido Venezuela. Pero ahí tienen otro problema que señalan varios analistas internacionales, que contra lo que sale en los diarios, la flota norteamericana en actividad está recontaminada de coronavirus. Según dicen, según decía Jalife Rame, por ejemplo, todos los portaaviones norteamericanos que están en alta mar en operaciones tienen coronavirus, y por lo tanto tienen serias dificultades para su desplazamiento y su actividad. De modo tal que el problema del mundo es bastante complejo. ¿Qué más decía yo? Teníamos, y aunque a nosotros nos parezca absurdo, estos gestos de Trump, que a nosotros nos parecen ridículos, patéticos, que Víctor Hugo y este otro muchacho, el gato silvestre, dicen un payaso y todas esas cosas, el tipo se dirige a un sector del electorado norteamericano profundo que es, amigos, muy ignorante y primitivo. Putear a la Organización Mundial de la Salud paga sport en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene una gran cultura popular de aislamiento, de capacidad de autosatisfacer todas sus necesidades, y la idea de que pueden vivir sin el resto del mundo. De hecho, la inmensa mayoría de los norteamericanos no sabe qué es el resto del mundo. Tiene una profunda ignorancia. Y esto gusta, de la misma manera que gustan sus críticas a China y las acusaciones de que China inventó el coronavirus, etcétera, etcétera, pero que tienen una finalidad. No es que él crea eso tiene una finalidad puramente electoral. Repito, en noviembre hay elecciones en los Estados Unidos. El otro misterio pendiente, a mi modo de ver, es el de Brasil. Yo no sé cómo va a terminar lo de Brasil. No puede terminar bien. Este hombre no puede seguir en el poder. Su vicepresidente es el general Mourón. El general Mourón, dicho sea de paso, fue el representante oficial del gobierno de Brasil en la asunción de Alberto Fernández. Este Bolsonaro dijo que no venía, y el vicepresidente dijo yo voy. Y lo hace en nombre del ejército brasileño, que es, dicho sea de paso, uno de los ejércitos más importantes de la región. Creo que la decisión la va a tomar el ejército. Creo que en última instancia y en estas condiciones en el Brasil, la decisión está en manos del ejército, hasta qué momento sostienen a este imbécil en el gobierno. Y ahí, creo yo, para ir terminando, nos encontramos con otra situación que está sin resolverse, que es que el PT ha perdido impulso popular. Los años de gobierno, muchas cosas,
le han quitado apoyo popular, apoyo electoral, y además no ha logrado resolver, y a mi modo de ver esto es clave en la política brasileña a futuro, no ha logrado resolver la contradicción falsa entre la tradición brisolista, varguista del Brasil y el PT, y el Partido de los Trabajadores. Esa contradicción que a los ojos de los argentinos, y sobre todo de los argentinos peronistas, nos parece casi obvia, ¿cómo no se van a juntar? Bueno, en Brasil es muy difícil, y esto ha debilitado y ha hecho que, por otra parte, los aliados del PT en el gobierno, cuando ha sido gobierno, hayan sido sectores liberales. Reconozcamos, la política de Banco Central seguida tanto por Lula como por Dilma fue una política liberal, en el más puro sentido y estilo. De modo tal que, ¿cómo se va a resolver lo de Brasil? No sabemos. Creo, sí, que nosotros tenemos que tener muy puestos los ojos en Brasil. La decisión de enfriar todo esto de las negociaciones con terceros países en el Mercosur por parte de la Argentina ha sido muy sabia y correcta. Creo que hemos defendido la industria argentina y la industria brasileña. Esto hay que apuntarlo. Es decir, había interés en los industriales brasileños de que Argentina asumiese ese punto de vista. Y no sabemos, insisto, cómo va a terminar, pero el tema de la pandemia, del coronavirus y su expansión ilimitada en Brasil genera preocupación en las fronteras argentinas. Es decir, hoy el Estado Mayor del Ejército debe estar pensando qué pasa si entra a bajar gente de Brasil escapándose de la pandemia. Digo, por lo menos como hipótesis de trabajo, es una hipótesis que se le puede ocurrir a cualquiera y supongo que se les ha ocurrido. En ese marco, los argentinos van a tener que enfrentar nuevos problemas. Yo creo lo siguiente, y siempre ha sido una convicción mía, la Argentina ha salido adelante cuando se quiebra el bloque hegemónico. El peronismo aparece como producto de una gran quiebra del bloque hegemónico, el kirchnerismo aparece como una gran quiebra del bloque hegemónico, que empezado en las jornadas del 2001. Acá estamos en presencia de un quiebre del bloque hegemónico a escala global. Creo que con un espíritu de optimismo histórico, eso favorece a nuestro país para el post-coronavirus. Esto eran algunas de las reflexiones que quería compartirles. Ustedes dirán. Bueno, espectacular, Julio, muy claro, muy conciso. No sé si quieren que abramos el panel, alguno quiere hacer alguna pregunta o algo. O, eh, ¿Vos te habías sacado los audífonos, Víctor, para no escucharme? No, no, te estaba escuchando, te estaba escuchando directamente de la computadora. Ahí está, para. ¿Por qué? Ah, nos callaste a todos. No, no, apreté mal. Ahí está. Yo quiero Listo. hacerle una pregunta, a ver qué ¿Quién es? visión Lisandro Repeto. Ah, Lisandro, sí. Creo que mi apellido ya me condena directamente, así que en definitiva era, en todo ese contexto internacional que vos planteabas, ¿para dónde tenés la sensación de que puede disparar el tema de commodities, petróleo y alimentos principalmente? No, alimentos va a disparar bien. China va a seguir comprando soja, vamos a entendernos. Creo que nuestro sector agropecuario no va a ser el sector perjudicado. Un poco eso es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero soja, se llevan el poroto de soja, eso deja poca plata en la No, Argentina yo no digo, no, bueno, pero eh, poca plata es mejor que nada. sí. Quiero decir, no es que yo esté planteando que eso está fenómeno, tampoco estaba fenómeno cuando le vendíamos las vacas a Inglaterra y no teníamos ni curtiembre. Uh-huh. Pero no, quiero decir, vos me preguntaste,
Por supuesto, nosotros tenemos que tender a industrializar y a poner valor agregado en la mayor cantidad de productos argentinos exportables posibles. Ahora, las commodities de alimentos, por lo menos de alimentos, no van a estar en una gran crisis. El petróleo, no sé. El petróleo, no sé hasta qué punto puede volver a alcanzar el valor de $100 que tenía el barril en la época de Chávez, digo, no sé si eso es posible. De todas maneras... Pero si están las dos tablas esas hermosas... ¿Y hay chance de poder llegar a tener o trabajar para que se permita la exportación de esos alimentos, que se vaya o el paquete de harina de 1 kilo o la milanesa de soja solamente? O sea, que todo el valor de trabajo quede aquí. No, porque no es, digamos, la soja no se exporta para hacer milanesa. Qué sé yo, pero sí el paquete de harina se puede exportar. No, sí, eso se podría, eso habría que... O el paquete de fideo. No, eso yo estoy de acuerdo en que tiene que cambiar y tenemos que poner mayor valor agregado, eso es evidente. Pero el problema es que nosotros vamos a salir, como todos los países de la región, en una situación de ausencia de dinero, de dólares, de dinero internacional muy grande, muy grande. No va a ser fácil decir, bueno, ahora exportamos harina en paquete y no exportamos más harina en granel o trigo en granel. Digo, vamos a empezar muy de atrás, muy de atrás, y nosotros necesitamos, no vamos a tener crédito, porque crédito, primero, seguramente no lo vamos a pedir, pero tampoco va a haber crédito internacional. Y vamos a tener que, con la platita nuestra, ir viendo cómo levantamos las fábricas, cómo abrimos las que se cerraron en este periodo y cómo abrimos las que se cerraron en el periodo de Macri. Es decir, hay un trabajo de recomponer el aparato productivo del país muy intenso. Y la plata, ¿dónde está la plata? Y ustedes conocen eso mucho mejor que yo. En realidad la plata la tienen los exportadores. Los exportadores y los sectores vinculados a la exportación, pero ellos son los que tienen el dinero. ¿Cómo hacemos que ese dinero no se vaya nuevamente afuera? Es uno de los grandes temas a discutir en el futuro inmediato. Muy bien. ¿Alguno quiere Julio, a ver, yo te quería hacer una pregunta. Muchísimas gracias por la respuesta. No, por favor, compañero. Julio, yo te quería hacer una pregunta que es cómo un eventual default podría afectar a la Argentina en relación a los otros países latinoamericanos, ¿no? Porque estamos todos con la pandemia en la misma situación, pero nosotros estamos también al borde de un default, ¿no? Si bien es como vos decís, no va a haber financiamiento para nadie, no tiene la menor importancia. ¿qué gravedad puede llevar adelante el default, digamos? Ninguna, sinceramente, ninguna, mucho menos que en el 2001. Mucho menos que en el 2001. Digo, porque el problema es cuando vos salís a la calle y los bancos te ofrecen plata y vos no te dan a vos porque vos sos deudor. Ahora, cuando vos salís a la calle y nadie te ofrece plata, vos estás en la misma situación que los demás. Claro. Digo, estás en la misma. Pero algo tendría que afectar, me imagino. Por eso digo, sin dudas no va a ser tan grave como en otra situación de default, pero muy poco, te insisto. A ver, ¿en qué te imaginás vos que puede afectar? Bueno, yo creo que ahí hay temas políticos que pueden empezar a incidir, sobre todo, como decías, ¿no? De Estados Unidos, o sea... Pero fíjate que Estados Unidos... tiendan a limitar aún más el comercio internacional y todo de la Argentina. Mirá, es muy difícil que eso ocurra. Entre otras cosas porque el propio Fondo Monetario Internacional está poniéndose del lado de nuestro punto de vista. Y los propios Estados Unidos están apoyando la salida propuesta por la Argentina. Si no se logra esa salida, se hace evidente que es por pertinacia de los acreedores y no por la voluntad expresada por la Argentina. Ahora, Julio, una cuestión. En su momento también Obama de alguna forma apoyaba la reestructuración con los buitres, y finalmente los buitres le torcieron el brazo a Obama, al gobierno norteamericano, digo, el poder del lobby, ¿no? De estos fondos. Pero hoy por hoy no, digo, el mundo que vamos a salir, va a ser un mundo en donde esta gente va a tener posibilidades, pero lo que te quiero preguntar es esto, ¿qué nos pueden hacer?
Sí, por eso, a eso iba mi pregunta, digamos. Yo también No pueden pienso hacer como nada. vos, en principio pienso que algo van a poder hacer, pero es cierto que tienen mucho menos posibilidades de las que En- uno podría Pero pensar. fíjate que en aquella época lo único que hicieron fue tratar de secuestrarnos la fragata Sarmiento. ¿O no Bueno, es la realidad? lograron, creo yo, no sé, creo que lograron que la Corte Suprema no tome el caso, ¿no? No sé si lo lograron ellos, pero evidentemente, digo, hubo una acción muy fuerte, porque yo recuerdo, estamos hablando de los fondos buitres, ¿no? Cuando este 7% accionó contra la Argentina, que en un principio las instituciones norteamericanas parecían favorecer a la Argentina. El FMI estaba a favor de una reestructuración sana y esto implicaba ir contra los buitres, e incluso Obama había dado, el G20 en su momento también había planteado el combate contra los buitres. Y sin embargo, finalmente ganaron la partida. Pero ganaron la partida porque nosotros tuvimos un gobierno puesto por los fondos Bueno, buitres. a eso voy, Bueno, digo, pero digo, a eso me refiero, pero está actúan en bien. muchos No, ya espacios, ¿no? sé, pero vos creés que la Argentina en este momento está en condiciones de que el año que viene que hay elecciones legislativas gane el PRO o gente como esa. Particularmente creo que no, lo que sí creo es que justamente yo también en algún momento subestimé un poco el poder de estos espacios financieros, digo, parecía una guerra ganada contra los buitres, por lo